Hannah dijo que se lo contó a todo el mundo que quisiera escucharla desde el principio. Y daba igual, me dijo. Creo que da igual si eres una actriz conocida, da igual si tienes 20 años o 40, da igual si lo denuncias o no, porque no nos creen. Más que eso, nos reprenden, nos critican y nos culpabilizan. Esa frase anodina, ese lenguaje de indiferencia sin propietario, apuntalaba mucho silencio en muchos lugares. Fue un consenso de no seguir adelante por el bien de la organización, lo que protegía a Harvey Weinstein y a hombres como él, lo que, abriendo su bocaza y bostezando, envolvía a bufetes de abogados y agencias de relaciones públicas y suites ejecutivas e industrias, lo que se tragaba a mujeres enteras. Al final, la valentía de las mujeres no puede erradicarse, y las historias, las grandes, las verdaderas, pueden apresarse, pero nunca enterrarse. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. En octubre de 2017, unas investigaciones del New York Times y del New Yorker destaparon a Harvey Weinstein como un depredador sexual. Eso cimbró a la industria y alimentó el movimiento Me Too. Ronan Farrow hizo la investigación de El New Yorker y el libro del que les voy a hablar a continuación pues es un relato que él hace de cómo se llevó a cabo la investigación, de cómo Harvey Weinstein puso todos los obstáculos posibles y de por qué esa investigación apareció como un reportaje escrito en la revista New Yorker y no como un reportaje audiovisual en la NBC, cadena de televisión para la que él trabajaba. Ese libro es Depredadores, el complot para silenciar a las víctimas, de Ronan Farrow. En este libro, Ronan cuenta cómo empezó la investigación. Él era un reportero más en el programa Today de la NBC. Todos ubicamos un poco a Ronan Farrow por sus antecedentes familiares. Yo lo hacía de esa manera. Esa era toda mi referencia de Ronan Farrow. Él cuenta que pues era un reportero más que había tenido un programa de televisión en la NBC, pero le había ido muy mal en audiencia, entonces simple y sencillamente hacía trabajos de investigación para la cadena que se presentaban principalmente en Today. A la hora de presentar como propuestas de próximos reportajes, su jefe, Noah Oppenheim, le dice, bueno, ¿por qué no hablamos de los castings de Sillón? Y a Ronan le parece un buen tema, junto con otros que estaba trabajando. A la hora de investigar, empieza a saltar el nombre de Harvey Weinstein, jalan hilos, empiezan a hablar con fuentes, empiezan a hablar con Rose McGowan y eso desata muchas cosas porque evidentemente Harvey Weinstein era un depredador, pero eso era conocido por muchísima gente de la industria y tenía una estructura creada para silenciar a las víctimas y empieza a moverse todo eso para que la investigación de Ronan no prospere. Aunque lo más importante del libro y su eje central es cómo se llevó a cabo esta investigación, Ronan no se queda ahí, sino que habla de estos lugares en los que el acoso sexual está totalmente normalizado y las víctimas son silenciadas sistemáticamente, como la NBC, el lugar donde él trabaja, y cómo funcionan estos mecanismos. Por ejemplo, en el caso de Harvey Weinstein, tenía espías a su servicio, una agencia recomendada por un ex primer ministro de Israel, una agencia que dependía del Mossad, infiltrados en abogados que eran fuentes de Ronan, y también se valía de otras maneras para intimidar a las mujeres que habían sido víctimas de Harvey a lo largo de los años. Contrario a la opinión popular que también yo tenía y muchas otras personas, y algo que su jefe Noah Oppenheim y Harvey Weinstein le echan en cara a Ronan, no, esta investigación no está como motivada por la venganza o por el deseo de hacer justicia a las víctimas de abuso, como le pasó a su hermana Dylan por lo que le hizo Woody Allen, sino que fue al contrario. Esta investigación cambió la manera en la que se relacionaba y veía lo que le pasó a su hermana. Cuenta una anécdota que unos 5 años antes de que empezara a investigar a Weinstein, Dylan llama a una reunión familiar y dice, quiero reactivar la acusación contra Allen, y la reacción de Ronan es como, ok, sí, te apoyo, pero ¿por qué no puedes superarlo? ¿Por qué no puedes dejarlo atrás? Esto va a volver a echar toda la prensa encima, quiero formar mi propio nombre y no puedo, cuando al fin estoy como forjándome mi nombre como periodista, otra vez el caso de nuestra familia, otra vez me van a preguntar a mí por qué no puede superarlo.
Y al final, al convivir con estas mujeres, al entender su fuerza y el impacto que representó para ellas estas violaciones o este acoso, cambia su percepción de su hermana. Al inicio, pues es un reportaje más con el que está comprometido, claro, porque él tiene ideas progresistas, su mamá es una luchadora por los derechos humanos, entonces eran temas que le interesaban y con los que estaba comprometido. Pero ese grado de compromiso va profundizándose conforme avanzan las entrevistas. Deja de ser un reportaje más para ser su reportaje. Habla sobre que algunos periodistas tienen como ese caso, como los policías en las novelas de misterio que se aferran a un caso, lo mismo. Porque resulta que en el camino de esta investigación, lo de Weinstein es un secreto a voces, entonces muchos periodistas han tratado de sacarlo antes en el New York Times, en Variety, en Hollywood Reporter, lo han intentado a lo largo de los años y no han podido, entonces ha sido una investigación que ha obsesionado a muchos reporteros y lo empieza a obsesionar a él, conforme se entrevista con estas mujeres y las ve viviendo el impacto, porque hablan de acoso en el caso de Weinstein, pero también hubieron violaciones, entonces estas mujeres que viven con el peso de lo que les ocurrió, el miedo constante porque muchas de ellas perdieron la carrera, no pueden pedir trabajo porque Weinstein les ha cerrado las puertas, firmaron contratos para no hablar, tienen mucho miedo. Y al ver esa fuerza y cómo ellas empiezan a decir, ¿sabes qué? Voy a hablar y voy a hablar a la cámara, eso le empieza a impactar y lo empieza a comprometer mucho más con lo que está haciendo. Nos narra todas las presiones de los directivos de NBC, empezando por Noah Oppenheim. Noah Oppenheim fue un productor de cine y un guionista, el guionista de Jackie, una película que jamás me llamó mucho la atención y bueno, creo que ahora me queda claro que no la pienso ver nunca. Y es muy curioso porque se nota que Oppenheim está obsesionado con Jackie y entonces a cada rato Ronan le mete pullas con esa película, en plan, le dice a fulanito de tal, no escribió esa película, ay, qué película tan fea, ay, qué película tan aburrida, mete todas esas pullas que imagino que a Noah es de lo que más le enfureció de este libro. Cuenta todas esas presiones por parte de la NBC, auspiciadas por Weinstein, pero también vienen presiones de otra manera porque Weinstein tiene sus tentáculos en muchas industrias. Por ejemplo, empieza a recibir presiones de alguien del equipo de Hillary Clinton. Me agradó que mencionaran la implicación de Hillary Clinton porque ese es un tema que los republicanos y los enemigos de Clinton exhiben como que ella era cómplice de Weinstein, y los fans o los plañideros de Hillary pasan muy por encima de eso. Entonces que él lo mencione, que diga qué pasó, me pareció algo muy necesario. Entonces aborda eso, los tentáculos de Weinstein en la política, porque él era un donante reconocido del Partido Demócrata, pero también donaba al Partido Republicano. Entonces señala a los distintos políticos que le debían favores y que colaboraban con esta red de Weinstein, que incluye a la policía de Nueva York. Uno de los personajes que a mí me causó más rabia y como decepción es Lisa Bloom. De ella ya sabía por un artículo de Es Moda, pero aquí fue como más a profundidad y me da curiosidad, me gustaría una entrevista sincera de ella para saber qué onda. Lisa Bloom era una reconocida, o sigue siendo, una reconocida abogada de víctimas de delitos sexuales. Ronan habla de que fue una de las que defendió a su hermana, que ella iba pues a las cadenas de televisión y decía no, hay que respetar a las víctimas, este sistema, pero a la hora de la hora él empieza a hablar con Lisa, a pedirle asesoría, y resulta que Lisa es abogada de Weinstein. Como dije, sabía de ella por un artículo, y en ese artículo trataban de echar luz sobre por qué una mujer que se erige como defensora de víctimas de delitos sexuales está defendiendo a Weinstein. Y hablaban con amigos y decían, no, es que esto la debe estar destrozando, no sabemos por qué lo hizo, ella debe tener como un conflicto ético, no sé qué. Y sin embargo lo que nos muestra Ronan es una mujer que no tiene ningún conflicto ético con defender a un violador, con difamar víctimas, que trabajó hasta el último día con Weinstein y que creó los portafolios junto con cierto personaje para difamar a Rose McGowan, a Patricia Arquette, a Mira Sorvino, a todas ellas. Entonces
creo que es uno de los personajes que a mí más me dolieron y más me decepcionaron, porque de los otros personajes, de los hombres que no creen en esto, de las mujeres que no tienen una postura a defender a las víctimas, pues no te esperas nada, no te van a decepcionar. Pero Lisa Bloom, ¿por qué? Y aunque la investigación de Weinstein domina el 90% del libro, se da tiempo de hablar del acoso en la NBC, porque cuando sale la investigación, toma fuerza el Me Too, empiezan a salir las acusaciones de acoso, pues resulta que la NBC también tenía una estructura para silenciar a las víctimas y proteger a las estrellas. Empiezan como a despedir a ciertas personas porque resulta que en los últimos 10 años ha estado acosando mujeres y nunca lo despedimos. Empiezan un poco a hacer movimientos para hacer control de daños, porque también se les va encima el escándalo a la NBC de por qué no había salido el reportaje con ellos cuando Ronan trabaja en el canal, y desarrolla el caso de Brooke Neville con Matt Lauer. Matt Lauer era un conductor de la NBC, lo despiden y dicen que pues no, que tenía una relación consensuada con una subalterna y todo normal, y la situación era muy diferente. Habla con Brooke Neville, que fue la chica acosada por Matt. Habla sobre cómo Brooke denuncia cómo fue la violación y por qué siguió manteniendo una relación con Matt, por el miedo, por cómo él usaba su poder dentro de la NBC, y cómo finalmente ella decide hablar y la NBC se le echa encima. Sí corre a Matt, pero al mismo tiempo la empiezan a juzgar a ella, porque si tú hubieras quedado callada, nada de esto hubiera pasado. Todos los amigos de Matt la acusan, la atacan, le llegan amenazas por correo, y eso la hunde. Tiene estrés postraumático, tuvo adicciones al alcohol por toda la presión. Pero a pesar de que es un capítulo muy duro, muy duro, por cómo habla sobre la violación y todo lo que sufrió, creo que tiene una parte muy hermosa, que es con lo que yo me quedo de este libro. Nos dice que a pesar de que hablar pues arruinó su vida, lo volvería a hacer. Parafraseándola un poco, dice: sé que toda mujer que me precedió siente culpa por lo que me pasó, y si hubo mujeres después de mí, siento culpa por lo que les pasó. Las mujeres que hablamos allanamos el camino para las que vienen, y eso a mí me encantó. Es con lo que me quedo de este libro, las redes de mujeres, porque cuando Ronan empieza a hablar con estas mujeres, con estas actrices, asistentes, productoras, modelos, y ellas empiezan a sentir confianza de que ahora sí van a tener justicia, le empiezan a decir: habla con fulanita, habla con sutanita, y entre ellas se animan a hablar. Claro que tienen miedo, claro que están aterrorizadas, pero cuando todos los engranajes se mueven y Weinstein está más peligroso, más valor tienen ellas. Y así Rosanna Arquette le dice a Ronan: habla con tal productora. Gwyneth Paltrow le dice: fulanita también fue víctima. Hay una productora de Inglaterra que habla porque Rachel Weisz es su amiga y le dice: tú puedes. Y creo que es ella misma o es otra, no me acuerdo, que dice cómo en realidad cuando le contaba a sus amigos hombres, cuando los consultaba sobre qué debía de hacer, ellos le decían: cállate, eso no vale la pena, olvídalo, no sé qué. Pero en cambio, las mujeres era una red. Le contaba a una amiga y la amiga le decía: ¿sabes qué? A mí también me violaron, a mí también me pasó eso, tienes que hablar. Tienes que hablar para pararlo, para hacer justicia. Entonces, para mí eso fue lo más poderoso y bello de este libro, de cómo se van tejiendo esas redes, de cómo las víctimas se apoyan entre ellas, porque lo que desean no es solo justicia para sí mismas, sino también para que las mujeres que vienen detrás no pasen por lo mismo que ellas están pasando, no tengan que renunciar a sus sueños porque se cansaron de ese acoso que vivieron en la industria. El libro como tal creo que tiene unas partes que son aburridas, por lo menos la primera cuarta parte me parece así, porque es muy lento en el cómo te está contando, de cómo empezó la investigación y cómo empezó a contactar con tal, o sea, te lleva el registro muy detallado. Y también me parece que le sobra por completo la parte de los detectives privados. Entiendo por qué al final es útil, que tiene que ver con la historia
pero esas partes a mí me parecieron muy aburridas y que si los hubiera quitado y lo hubiera abordado de otra manera no hubiera afectado en absolutamente nada a la historia, sino que más que en mejorar el ritmo. Y este libro también me deja con ganas de leer She Said de Megan Twohey y Jodi Kantor, que fueron las periodistas de el New York Times que destaparon primero el escándalo, que también ganaron el Pulitzer con Ronan, y que aunque trata también de cómo hicieron la investigación, está centrado un poco más en los abogados que se encargan de hacer los contratos de confidencialidad para las víctimas, porque estos abogados se escudan en el de estoy haciendo lo mejor para ti, porque él te va a destrozar, te va a difamar, va a ser una pesadilla, mejor firma. Pero muchas veces estos despachos se llevan hasta el 40% de lo que reciben las víctimas como indemnización y llegan a estar coludidos con estos agresores. Por eso le tengo muchas ganas al libro, pero no tengo idea de cuándo lo voy a poder conseguir. No sé si voy a llegar a México. En Estados Unidos lo sacó Penguin. En México no tengo idea. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.